la forma en la que voy a grabar este video. De estos tres temas en realidad que nos toca avanzar. A momentos la presentación se les va a venir así, con un bajo, pero es para que puedan tener la posibilidad de revisar cada diapositiva con la explicación correspondiente, aparte de la explicación que les voy a dar. A momentos voy a agrandar la pantalla así o así para que mostrarles algunas imágenes que me parecen importantes y así se les facilita para ustedes también toda la parte explicativa, ¿sí? Entonces, en ese sentido vamos a empezar. Vamos a ver ahora en realidad tres temas: el enfisema, el asma y la bronquitis. Estas tres enfermedades que nos toca avanzar son en realidad las enfermedades que corresponden a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Tanto el enfisema, la bronquitis crónica y el asma, junto con la bronquiectasia que ya habíamos visto en el anterior tema, se denominan enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Pero ¿cuál es la particularidad de estas enfermedades? Es que causan obstrucción del flujo del aire tanto en salida como de entrada. Pero aquí hay una particularidad muy importante, que mayormente es el aumento de la resistencia al flujo y una presión reducida. Es muy importante porque las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como son estas cuatro, estas enfermedades obstructivas tienen un común denominador, que tienen dificultad a los flujos expirados. Entonces es muy importante tomar en cuenta aquello cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tengamos que distinguir aquello. No es una obstrucción a los flujos inspirados, si bien hay una dificultad inspiratoria, pero en realidad hay un acúmulo de oxígeno y de aire, de mal intercambio gaseoso, pero a los flujos expirados. Por eso acá la definición que les pongo en texto, que dice: se define clínicamente como la presencia de tos productiva de causa desconocida, la mayor de los días por un periodo de 3 o más meses. Esta definición es claramente explicable en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Vamos a empezar con la bronquitis crónica. Esta enfermedad tiene un común denominador, que es la tos productiva. Por eso dice aquí: la bronquitis crónica se defiende por la presencia de tos productiva. Esta tos productiva tiene que ser más de 3 meses o durante 2 años consecutivos. ¿Qué quiere decir? Que esta enfermedad tiene que ser de larga duración. Tiene que ser una enfermedad que haya durado durante meses, pero durante varios años. Entonces se distinguen tres tipos: una que se denomina simple, la otra que se denomina asmática, vamos a ver el porqué, y la otra que se denomina obstructiva. Obviamente cada una con sus particularidades y por supuesto con la severidad que se determina. Por ejemplo, la simple existe solamente tos productiva, no hay obstrucción. En cambio, la asmática ya se da broncoespasmo, muchas veces estos intermitentes, aparte de disnea. Y la obstructiva es en la que hay ya evidencia clínica de obstrucción al flujo aéreo del que hablábamos antes. Obviamente, todas estas, y especialmente la última, relacionadas íntimamente con grandes fumadores, que quiere decir con personas que fuman. El factor de inicio de la bronquitis crónica suele ser la irritación crónica a sustancias inhaladas, especialmente el tabaco. En un 90% de los pacientes que son portadores de esta enfermedad, que llevan esta enfermedad como la bronquitis crónica, son fumadores. Bueno, el otro tanto no. Así como de otros polvos, granos, algodón, etcétera, etcétera. Sustancia inhalada, cualquier sustancia, sea viral o incluso bacteriana, puede ocasionar una bronquitis crónica.
de inicio, especialmente la bacteriana, será una bronquitis aguda y posteriormente, si es que no se soluciona el problema, avanzará a una bronquitis crónica. ¿Sí? Las bacterianas suelen desencadenar exacerbaciones agudas, lo que les decía de la enfermedad. Afectará a ambos sexos y es más frecuente en hombres medio. Si bien no es algo que siempre pasa en los varones, hay una predisposición, especialmente en los fumadores, de la predisposición hacia los varones. La característica más importante de esta enfermedad es la hipersecreción de moco. ¿Por qué? Porque hay una hipertrofia de las glándulas mucosas y el aumento del número de las células mucosecretoras en todo el árbol traqueobronquial. Entonces, no solo la bronquitis crónica, especialmente en pacientes fumadores, no solo afecta al funcionamiento de los pulmones, de los bronquios, de la broncoconstricción o la broncodilatación, sino que también hay una remodelación de todo el árbol bronquial, especialmente con cambios estructurales en su función. ¿Qué quiere decir? Que cambia y se hipertrofia, por ejemplo, las glándulas mucosas. Estas glándulas mucosas son glándulas secretoras, por eso estos pacientes tienen gran cantidad de moco, gran cantidad de secreciones acumulándose en las vías respiratorias. ¿Cuáles son estas vías respiratorias? Los bronquios. Aparte de eso, como mecanismo de protección del mismo pulmón, empieza a haber una malasia, que es el aumento del número de células mucosecretoras en todo el árbol traqueobronquial, aumentando la resistencia al flujo, aumentando la dureza de sus bronquios, empeorando la obstrucción. ¿Sí? Entonces, estas son las características más importantes de la bronquitis crónica. El síntoma de la bronquitis crónica cardinal se refiere es la tos persistente y productiva. ¿Qué quiere decir? Siempre hay tos y secreciones, siempre hay tos y moco. Durante muchos años del proceso, la función respiratoria no se altera, se mantiene estable, pero obviamente con el paso del tiempo, especialmente en aquellos pacientes que fuman, las características de la EPOC generalmente cambian. ¿Qué aparece? Aparece hipoxemia, aparece hipercapnia, aparece cianosis, una cianosis leve, por supuesto, a un principio, pero estos cambios, todos estos cambios están asociados a la muerte. ¿Qué quiere decir? Que si bien de un inicio la bronquitis crónica no tiene muchos problemas, posteriormente cuando empiezan a aparecer esta sintomatología, por lo general es muy complicado. ¿Sí? En la bronquitis crónica severa de larga duración puede complicarse con una enfermedad coropulmonar. Esta enfermedad ya no solo afecta a los pulmones, sino también va a afectar al corazón. Ustedes ven acá, pulmonar. Este coro pulmonar puede afectarse tanto el pulmón, ambos pulmones, pero sobre todo el lado derecho del corazón. Y a la vez puede sobrevenir lo que dice aquí con toda esta patología. En un inicio las radiografías, ¿por qué? Porque solamente hay un engrosamiento de los vasos pulmonares. Obviamente la morfología macroscópica de las mujeres, de las mucosas, muestran una congestión, un hinchamiento, edema acompañadas de secreciones que vamos a ver ahorita en la imagen que tienen ahí, taponando todos los bronquios. Se observa una inflamación de la mucosa. Esto es algo innegable en la bronquitis crónica. Hay inflamación. Ahora, por eso se denomina bronquitis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la inflamación de los bronquios. Esta inflamación crónica, ¿sí?,
nos está hablando de esos cambios que anteriormente habíamos mencionado, esos cambios estructurales en el pulmón. Fundamentalmente con linfocitos y agrandamiento de las glándulas. Lo que les decía, hay un verdadero cambio estructural en todo el árbol traqueobronquial. Veamos las características en imagen de esta bronquitis crónica. Ustedes ven aquí todas las células normales, ¿sí?, del árbol traqueobronquial y el agrandamiento de toda la trama celular y la trama vascular también de la bronquitis crónica. Ven aquí, como muestra la imagen, toda una zona celular ya agrandada, las células por lo general son muy pequeñitas, y aquí ya unas células totalmente deformes. Entonces, esta enfermedad, lo que les decía, puede complicarse con un cor pulmonar y empezar a complicarse con el corazón. Vemos acá una imagen también bien delimitada en la bronquitis crónica, que es el aumento del tamaño glandular. Todos ustedes que ven acá, todas estas imágenes que ven como una especie de cilios, acá todas estas imágenes, corresponden al aumento del tamaño glandular. Pero también hay un aumento del número de células calciformes. Estas células calciformes a las que se hace referencia son las células que forman todo el árbol traqueobronquial, son las mismas células pertenecientes al árbol bronquial. Entonces, todas estas células calciformes, que aparte estas células calciformes también generan mucosidad, aumentan en su número. Hay una gran cantidad, acá ven a la izquierda, donde está marcando con el cursor, una gran cantidad de aumento de células calciformes. Todas estas células empiezan primero a aumentar de tamaño, aumenta el tamaño también glandular y aumenta el número de células. Entonces, por eso es que se entiende por qué hay tanta secreción en la bronquitis crónica y por qué siempre el paciente amanece con gran cantidad de secreciones. ¿Por qué? Porque estas encargadas naturalmente de producir secreciones, porque tanto las glándulas secretoras como las células calciformes del árbol traqueobronquial generan secreciones. Normalmente, en una persona normal generan secreciones. Pero si estas aumentan de tamaño y aumentan el número de células a nivel traqueobronquial, aumentan mayormente la cantidad de secreciones. Por eso se entiende que estas personas con bronquitis crónica generan gran cantidad de secreciones. Bueno, por último, el tratamiento, una vez explicado todo lo que es la bronquitis crónica, la inflamación de las células, el agrandamiento de las glándulas secretoras y sobre todo la gran producción de secreciones, la inflamación permanente, el tratamiento nos dice que no existe cura. Por supuesto, no existe cura porque la bronquitis, una vez que es determinada como una bronquitis crónica, esa bronquitis crónica se va a quedar en el paciente por el largo de su vida. No va a haber remisión de esta. Solamente hay remisión cuando hay un problema bacteriano, lo cual produce una inflamación de los bronquios transitoria que se denomina bronquitis aguda. Remite la bronquitis aguda porque las bacterias desaparecen por uso de antibióticos o cualquier otro método y la bronquitis desaparece. Pero cuando la bronquitis es crónica, la inflamación es crónica, hay cambios estructurales, como habíamos visto, agrandamiento de las glándulas secretoras y aumento del número de las células calciformes, ahí ya no hay remedio y no hay vuelta atrás. Para eso ya no existe cura. El tratamiento se basa en mejorar los síntomas y prevenir las complicaciones. Esta segunda parte que ustedes ven acá, mejorar los síntomas y prevenir complicaciones, es única y exclusiva labor de la fisioterapia respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a encargar de mejorar los síntomas y prevenir las complicaciones. Por supuesto, hay que suspender el consumo de tabaco, ejercicios físicos y ejercicios respiratorios, que son muy importantes, uso de broncodilatadores y corticosteroides, que también son importantes, antibióticos cuando se presentan exacerbaciones de la bronquitis crónica,
educación al paciente y la familia y algunos agonistas inhalados como betadrenérgicos, anticolinérgicos, que suelen ser útiles especialmente en casos donde ya la complicación es muy importante. Vamos a pasar a otro tema, que es el asma. El asma, quiero poner énfasis en esto, es un trastorno inflamatorio crónico de la vía aérea. Cursa con episodios recurrentes de disnea, tos, sibilancias, vamos a ver por qué, tiraje intercostal, les voy a explicar a continuación, desencadenados por súbitos episodios de broncoespasmo. ¿Cuál es el desencadenante por lo general del asma? Primero, el frío, el ejercicio o alguna sustancia que produce alergia. Esta manifestación clínica, denominada extrínseca o intrínseca, se da primero. Si es extrínseca, lo produce el frío, lo produce el ejercicio. Pero si es intrínseca, lo va a producir alguna sustancia alérgena, pero va a producir reacción dentro del organismo. Para que una persona tenga asma, tiene que haber una predisposición genética a reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Espero que se acuerden de en patología general, donde hablamos de la hipersensibilidad tipo 1 o atopia. Esta hipersensibilidad está predispuesta genéticamente. Por supuesto, por eso no todas las personas sufren de asma. Algunas personas sufren de asma mucho más que otras. ¿Por qué? Porque hay una predisposición genética. Hay una inflamación e hiperreactividad de la vía aérea. Por supuesto, esta hiperreactividad de la vía aérea también tiene una predisposición genética. Muchas clasificaciones. Una de las más extrínsecas que habíamos hablado por una reacción de tipo 1, inducida por lo general algún tipo de alérgeno. Puede ser el pelo del gato, que puede ser algunas pelusas, puede ser el humo, puede ser el frío, puede ser alguna otra sustancia inhalada o cualquier cosa que produzca alergia, pero tiene que haber, hace un momentito, de una predisposición genética. Los factores etiológicos son predisposición genética, hipersensibilidad tipo 1, inflamación aguda y aérea, reactividad. También está presente la inflamación. ¿Sí? Esa inflamación mediada por los factores de la inflamación, especialmente inflamación aguda, como respuesta a esa hipersensibilidad. Quiero acá explicarles, por favor, y voy a agrandar un poquito esto para irles explicando, que cursa primero con disnea, tos y sibilancias. Hay una broncoconstricción. ¿Qué quiere decir? Los bronquios se cierran, por eso aparece la disnea. Hay gran cantidad de secreciones en el árbol traqueobronquial, por eso aparece la tos. Y como esos bronquios se cierran, aparecen las sibilancias. Estas sibilancias significan, es como cuando ustedes inflan un globo y después para desinflarlo jalen la boquilla, ¿qué pasa? Ese globo silba. Es lo mismo, como ese bronquio está semicerrado, va a producir como una especie de silbido, por eso se llaman sibilancias. Y aparece un tiraje costal, que quiere decir que el paciente, como producto del broncoespasmo y de toda la manifestación clínica,
al respirar las costillitas se entran hacia adentro, produciendo mayor molestia para el paciente y una sensación de ahogo. Entonces, todas esas manifestaciones son clásicas en el asma. Esta manifestación del asma más Lo que pasa es por lo general de tipo alérgico o atópico. Cuando no es atópico es producto de infecciones, que puede ser inducida por droga o puede ser inducida por alguna ocupación. Y esta es la imagen que ustedes tienen en los casos de cómo se ven los bronquios y cómo se ve el ataque del asma. El ataque del asma ocurre en horas. ¿Qué quiere decir? Que va aumentando en el transcurso del tiempo. Aparece gran cantidad de moco, lo que les decía, gran cantidad de secreciones. Estos mocos van a ir tapando toda la zona bronquial. Aparte de eso, que va a haber una broncoconstricción. Los bronquios se van a ir cerrando. Entonces, aparte de que se cierran de por sí los bronquios, más secreciones, más inflamación de toda esa zona, imagínense lo que pasa con esos bronquios. Esos bronquios están completamente cerrados y por eso la persona no puede respirar. Hay lo que se denomina la morfología del asma. Es muy importante y ahora les voy a mostrar dónde hay pulmones hiperinsuflados. ¿Qué quiere decir? Que la persona que sufre el asma, hay gran cantidad de aire al interior de los pulmones, pero ese aire no puede salir. ¿Se acuerdan? A un principio les decía, la característica principal de la enfermedad pulmonar obstructiva es a los flujos expirados. Acá se comprueba esto, especialmente en el asma, porque hay unos pulmones hiperinsuflados, que quiere decir gran cantidad de aire ahí. Hay un engrosamiento e inflamación de toda la pared, aumento también del tamaño de las glándulas y calcificación, hipertrofia del músculo liso. Entonces, en la persona con asma también existe un problema importante que es el estructural, que quiere decir que los cambios no solamente son momentáneos. Siempre que hay especialmente crisis de asma se produce toda esta reacción que estamos mencionando y esa reacción se queda, esa reacción es permanente, esa reacción va a cambiar toda la estructura de los bronquios. Esa estructura bronquial que va cambiando se queda, eso no va a pasar. Entonces, cada exacerbación, cada crisis asmáticas que vienen, cada vez son más fuertes y más limitantes. Lo que les decía, hay una hiperinsuflación pulmonar, hay tapones mucosos en los bronquios, remodelación de la vía aérea, engrosamiento de la membrana basal, inflamación y edema, hipertrofia de las glándulas submucosas e hipertrofia de la pared muscular. Toda esta manifestación clínica, todas estas manifestaciones clínicas, por lo general hacen un cambio estructural. Ese cambio estructural, ese cambio en las estructuras de los bronquios, en las estructuras de las células bronquiales, cada vez van empeorando, cada vez esa estructura va cambiando y va siendo más limitante. Entonces, tanto como en la bronquitis crónica como el asma bronquial, va cambiando la estructura de toda la vía aérea. Aquí vamos a ver un pulmón que se denomina estatus asmático con tapones de moco. Aquí hay unos cristales que se denomina cristales de Charcot. Este nombrecito Charcot-Leyden significa que
aparecen al interior de los pulmones una especie de microcristales. Estos microcristales, que son muy pequeñitos, aparecen siempre en el asma bronquial. Esta manifestación clínica, que son los cristales de Charcot, gracias al descubrimiento del doctor Charcot en 1800 y algo, no recuerdo ahora, y son manifestaciones clásicas del asma. Gracias a eso se denomina que el paciente tiene asma, porque son clásicos, es una manifestación de los eosinófilos, hay una cristalización de los eosinófilos, producto de la inflamación, producto de la hipertrofia celular, etcétera, etcétera. Entonces aparece esta manifestación clínica que se ve claramente aquí. Este es un corte histológico donde ven estos cristales, son unos cristales que aparecen a nivel pulmonar, y esa es la manifestación más clásica en lo que se refiere al diagnóstico especialmente del asma. El tratamiento es sintomático, una vez más, a través de corticosteroides inhalados. Han debido ver este salbutamol, que se llama en la vía aérea, para dilatar los bronquios, que no hace más que evitar que se inflame más y se produzca mayor sintomatología. Las nebulizaciones también son muy importantes. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cursa con una gran cantidad de secreciones, especialmente en edades tempranas. Hay gran cantidad de secreciones y tos. La eliminación de esas secreciones gracias a la nebulización son un factor muy importante para la terapia, especialmente y el tratamiento del asma. Y aquí hay una nota muy importante que dice: no hay medicinas que curen el asma, pero se puede llevar una vida normal si se trata la enfermedad adecuadamente, mejorando la calidad de vida. No hay nada que cure el asma. La persona que empieza a desarrollar asma va a tener asma por toda su vida, una vez más, pero se puede llevar una buena calidad de vida con tratamiento, especialmente fisioterapéutico, y a través de fármacos que ayuden a esta persona. Muchas veces se ha visto que hay personas que tienen asma que remiten la enfermedad. No se sabe por qué. ¿Qué quiere decir? Que de niños en la edad escolar empiezan a tener asma, llegan a la adolescencia y empieza a desaparecer ese asma y nunca más tienen ese asma. Puede ser que el cuerpo ha reaccionado muy bien, ha eliminado aquellos factores que determinaban el asma y la persona no tiene más asma, pero en realidad no se sabe el por qué desaparece el asma. Vamos a pasar a la última enfermedad que nos toca ver el día de hoy. Vamos a ver el enfisema pulmonar. Aquí quiero mostrarles algo muy importante y determinante. El enfisema pulmonar muchas veces va junto con la bronquitis crónica, o aparte, lo que se denomina una duplicidad de la enfermedad como tal. ¿Cuál es la característica del enfisema pulmonar? El agrandamiento permanente y anormal de los espacios aéreos distales al bronquio terminal, con destrucción de su pared y sin fibrosis. Ahora les explico. ¿Qué quiere decir agrandamiento de los espacios aéreos distales? Un agrandamiento anormal de los alveolos. A eso se denomina espacios aéreos distales al bronquio terminal. ¿Qué quiere decir? Hay un agrandamiento exagerado de los alveolos. Pero ese agrandamiento no es normal, es un agrandamiento de dilatación y de vencimiento de los alveolos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillito. Es como si ustedes inflaran un globo. Cuando se desinfla, ese globo no vuelve a ser igualito. ¿Qué ha pasado? Se ha distendido todas esas paredes y queda como una bolsa. Cuando los alveolos sufren de enfisema, es muy parecido a eso. ¿Sí? Es muy parecido a eso. ¿Qué quiere decir? Que el paciente con enfisema pulmonar ha dilatado tanto esos alveolos que se quedan así dilatados y ya no vuelven a la normalidad. Por lo tanto, ¿qué está pasando en nuestros alveolos? Se acumula gran cantidad de aire ahí,
y una vez más los flujos respirados se ven limitados y ese aire no puede salir. Hay estos tipos de enfisema pulmonar, el que se denomina centroacinar, el panacinar, también denominado panalolobular, el acinar distal o el paraseptal y el irregular. Este centroacinar es, o centro lobular también se llama, es el más común. ¿Qué quiere decir? Que el 95% de los pacientes con enfisema pulmonar tienen el centroacinar. ¿Cuál es el común denominador de este enfisema pulmonar centroacinar? El tabaco. Por eso, una vez más, el tabaco constituye una causa muy importante de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿sí? El otro restante 5% se reparten entre el panacinar, acinar distal e irregular. ¿Cuál es la clínica de esto? Empieza cuando la afectación de 1/3 del parénquima funcional pulmonar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo se manifiesta la disnea? Cuando realmente es muy grave la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que 1/3 del parénquima pulmonar ya no funciona. Ahí recién empieza la clínica. ¿Cuál es esta? La disnea. ¿Sí? Vamos a ver ahora, aquí tienen la parte explicativa del enfisema pulmonar. Todo lo que acabo de hablarles ahorita está acá, ¿sí? Todo lo que acabo de explicarles tienen acá en una explicación en forma de texto. Lo que les decía, hay 4 tipos mayores: acinar, centrolobular, acinar o paralolobular y total. Ahorita les voy a mostrar una diapositiva donde tienen mejor explicadito esto y mucho más didáctico. Y aquí está, se los voy a agrandar. Y lo que les decía, 4 tipos de enfisema. El centro lobular se caracteriza porque el área afectada está en el lobulillo proximal, en especial por destrucción de los bronquiolos respiratorios y dilatación de los lóbulos. El panacinar, en forma más común, asociada a deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que es un mediador, y se caracteriza por involucrar al extremo ciego de los alveolos. Cada uno de estos les voy a mostrar ahorita en imagen. Paraseptal, el enfisema paraseptal interesa prevalentemente la parte periférica del lobulillo, y el irregular es un enfisema cicatrizante comprometido con una forma irregular del acino. Ahorita les voy a mostrar qué es el acino. Entonces, lo que quiero que les quede muy bien en claro, que hay 4 tipos de enfisema, de acuerdo, obviamente, a la distribución anatómica de donde se presenta. La patogenia, habíamos dicho que el principal motivo es el tabaco. La nicotina va a hacer que todos los cambios estructurales que ocasiona va a producir lesión celular. Siempre hay especies reactivas de oxígeno, estos radicales libres que nosotros llamamos, inactivación de las antiproteasas, que es un proceso químico que ocurre acá. Pero, ¿qué es lo más importante? Esa lesión tisular, que es lesión del tejido de los alveolos, va a producir que éste sea grande, va a producir que este alveolo se distienda más de lo normal, toda esa zona alveolar. Aquí lo que les decía, vamos a ver el enfisema en algunos tipos. ¿Se acuerdan que les decía que hay un acino? Este es el acino normal, todo lo que ustedes ven acá. Y esta es lo que se denomina el enfisema centroacinar, porque se ubica justo en el centro del acino. Acá se dilatan todos los alveolos, toda la zona alveolar. Este es un enfisema panacinar, que quiere decir que está al extremo distal de los bronquios, de los bronquiolos en realidad. Todas estas zonas son zonas alveolares. Cada una de estas cositas que ustedes ven acá son alveolos normales, ¿sí? Este es el conducto bronquial pequeño, los bronquiolos, y que terminan en toda la zona alveolar.
Fíjense cómo se dilata toda esta zona. Esto es lo normal y esto es la manifestación clínica del enfisema, que es un agrandamiento exagerado de toda la zona distal del bronquio. ¿Qué quiere decir? Se ha distendido completamente esto. ¿Qué ocurre aquí? Se acumula aire. Normalmente estos alveolos y estos bronquiolos se ensanchan y se achican, ¿sí? Se ensanchan cuando el aire ingresa y esto se infla y el aire sale y nuevamente esto vuelve a la normalidad. ¿Qué ocurre aquí? Que ingresa el aire, como esto está agrandado, el aire se queda acá. ¿Por qué? Porque estas paredes bronquiales y alveolares ya no pueden retraerse, por lo tanto ya no pueden expulsar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en anatomía? Les decía que la producción de la expiración se da gracias a la tensión superficial alveolar y a la retracción elástica de los pulmones. Bueno, esa retracción elástica y esa tensión superficial alveolar se pierde. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay retracción, que ya no hay tensión superficial en los alveolos. Por lo tanto, esto no se retrae y por lo tanto el aire acá se acumula, no se puede expulsar. Por lo tanto, no hay un recambio bueno de aire. El aire ingresa, ya no hay un recambio. ¿Por qué? Porque aquí está lleno de aire y este aire no puede salir. Esa es la característica del enfisema. Aquí ya es solamente para mostrarles que es el centro acinar en anatomía, se llama el acino, y el panacinar o panalobulillar, que es al lado del lobulillo, afecta a la totalidad de la acina, que ven aquí, todas estas zonas agrandadas, todas estas zonas que ven acá, no es normal, aquí ya está presentando alveolos y bronquios completamente dilatados, agrandados completamente cada uno de estos, y se determina ya una enfermedad pulmonar obstructiva. El enfisema centroacinar, en la otra imagen lo veíamos en dos, ahora en una, en zonas claramente delimitadas. Una vez más, toda esta zona, ustedes ven acá, completamente dilatada, zonas completamente dilatadas, todo zonas dilatadas a consecuencia de un adenocarcinoma. ¿Qué quiere decir? Toda esta dilatación ya no a consecuencia del humo del tabaco y demás que habíamos hablando, sino más bien a consecuencia de un cáncer de pulmón. Esta es la imagen de un enfisema distal o acinar o paraseptal adyacente a la pleura. Por eso se llama distal acinar, porque está cerquita de la pleura. Y es una dilatación completamente anormal de toda la estructura alveolar, que está muy comprometida también con la pleura. Muchas veces está tan comprometida con la pleura que puede causar un neumotórax. ¿Qué quiere decir? Una perforación de la pleura, una perforación del pulmón, como los grandes quistes. Estos grandes quistes que se producen acá, que ocasionan esto, pueden ocasionar un neumotórax, una perforación real del pulmón. Este es un enfisema acinar distal paraseptal, toda esta zona dilatada, como ven acá, todas estas zonas dilatadas, bronquios completamente dilatados y alveolos completamente deformes. El tratamiento es farmacológico. ¿Qué hace? Antibióticos, que pueden ser necesarios para tratar una infección respiratoria, broncodilatadores mediante relajación y ensanchamiento de los bronquios. ¿Por qué? Porque necesita haber un intercambio gaseoso, necesita entrar más aire y también por ahí pueda salir. Y algunas vacunas, obviamente, que evitan ¿qué? No el enfisema, sino que van a evitar exacerbaciones del enfisema, van a evitar infecciones respiratorias, como resfríos comunes, como vacunas antigripales para que no se resfríen, o vacunas contra la neumonía para que estos pacientes no tengan infecciones y se agrave el cuadro del enfisema. ¿Bien? Estas vacunas son muy importantes, en especial cuando hay pacientes fumadores, por ejemplo, que tienen predisposición a hacer o bronquitis crónica o enfisema pulmonar. El asma no, porque ya habíamos dicho que el asma es una condición predisponente genética. En
cambio, tanto la bronquitis crónica como el enfisema pulmonar son a consecuencia de sustancias inhaladas y principalmente el tabaco. Si estas personas se vacunan, especialmente con antigripales o vacunas contra la neumonía y demás, tienen menos posibilidades, primero, de desarrollar esta enfermedad. Ahora, si ya el paciente es diagnosticado con enfisema, por supuesto, con mucha más razón, todo este tipo de antibióticos y de vacunas que son muy necesarias. Bien, espero haya quedado clara la clase de hoy. Cualquier cosa, ya saben, me escriben al Telegram si tienen alguna duda de alguna de estas enfermedades. Revisen todo el video y pueden escucharlo una otra vez porque el formato, como les había dicho, ya es diferente. Muchas gracias.